29 de Jerez de la Frontera, la ciudad de los Mil Palacios. Hoy vamos a ir en el recorrido desde la Puerta del Sol, por la calle Sol, el eje principal, luego por Campana, una paralela, y acabaremos en Pedro Alonso hasta la Cruz Vieja. Hemos ido viendo todo el extrarradio de Jerez y ahora estamos ya en los arrabales del barrio de San Miguel. En toda esta zona de aquí, le vimos la lección anterior, la calle empedrada, la anterior Cerro Fuerte, y ahora ya estamos en la calle Sol. Como veis, son una serie de manzanas de arrabal que ahora vamos a estudiar. Fijaros en este plano de Madoz, un plano muy bonito. Fijaros la calle del Sol que está aquí. Es una calle que nace de la Puerta Real, es decir, este ya no es un arrabal de San Miguel. De San Miguel había producido la calle de Cerro Fuerte, que acababa de extraña manera en la Hollanca de San Telmo, y la calle empedrada, que se dirigía claramente a buscar el camino que se dirigía hacia el puente de la Cartuja. Lo mismo va a hacer Sol, pero Sol ya no nace del arrabal de San Miguel, como veis, sino que va a nacer de la Plaza del Arenal. Es decir, Sol ya no forma parte de los arrabales de San Miguel, aunque está ligado a ellos, que eran Empedrada y Cerro Fuerte. Fijaros, esta es la muralla califal. Yo creo que San Miguel, por su posición elevada, tuvo que ser probablemente un castro que luego probablemente tras la Reconquista claramente tuvo su propia muralla, si no, no se entienden estas calles. Y luego vemos que de la salida de Puerta Real había un camino que se dirigía hacia encontrar el camino del puente de la Cartuja. Este era el camino que hizo nacer a la calle de Sol. Luego, ¿qué pasó? Luego pasó que da la impresión que este camino perdió fuerza, apareció esta manzana y el camino se desvió y probablemente empezó a ir por la calle Campana. Pero fijaros que al final el que ha triunfado debido al tapón que han producido estas manzanas, dado por la riqueza de la plaza de Angustias y las casas que ahí se construyeron, el camino que acabó cobrando más fuerza fue el de Porvenir, pero él también había quedado truncado por la aparición del convento de la Madre de Dios. De forma que al final va a ser Diego Fernández Herrera la que realmente va a poder salir con fuerza, con tráfico hacia el este. Por supuesto que quedará la que es Puerta del Sol, que quedará también camino hacia el este, pero como una calle, de cierta manera, más desprestigiada. La causa de todo eso fue el prestigio que hubo en torno a Corredera y a la Plaza de las Angustias, que acabó truncando estas calles. Fijaros que estos son arrabales, claramente, son manzanas de arrabal. Claramente, yo también les llamo manzanas de aluvión, se forman entre los caminos, fijaros, esta también, y luego ya van apareciendo estas otras que van envolviendo lo que era este núcleo. ¿Por qué nace en este punto, en esta vaguada, nace este estrangulamiento? Pues porque fijaros que tras la Reconquista se colocan los franciscanos, se coloca la Veracruz, se colocan los agustinos, muy importantes, los dominicos, y en cierta manera van estrangulando las salidas de la ciudad. Y en un futuro también estrangularán, porque Madre de Dios va a cortar la calle Porvenir, que era una de las calles con más futuro de la ciudad. Es verdad que aquí había una colina donde está ahora la fundación, que en cierta manera esta calle subía, con lo cual en cierta manera esta calle Campana estaba condenada a desaparecer. Pero Porvenir hubiese podido bordear esa colina, pero al final la que triunfó fue la que iba por el punto más bajo, que era esta de aquí. Y también bordeando la colina, por su borde, va la calle Puerta del Sol, Obispo Cirarda, que es una calle que es una pena, porque es una calle heredera de calles históricas muy importantes. Fijaros cómo en un momento dado la calle Cerro Fuerte, que había sido importante, se crea esta bifurcación porque las salidas de San Miguel van a buscar a la calle de Sol y se genera la calle empedrada. Es decir, que al final esta calle se murió, esta otra calle acabó en Sol, Sol se fue muriendo poco a poco y ya la nueva calle que cumple esa misión es Diego Fernández. Fijaros, uno se pregunta, ¿a dónde iba la calle de Sol en esta salida? Pues claramente, en mi opinión, hay quien dice que quizá trataba de bajar hacia el portal, pero por las colinas, como hace hoy este camino o como hace esta avenida. Yo creo que no, yo creo que se dirigía claramente hacia el puente de la Cartuja, porque era el único puente que cruzaba el Guadalete, es decir, claramente se dirigía hacia el este. Si quisiese
haber ido hacia el sur, pues ya teníamos Cerrofuerte, o se habría notado en su trazado la intención de ir hacia el Portal, hacia el sur. No, todo esto era zona de marismas, zona que da la impresión que no había atraído para nada a Jerez, y la dirección claramente es hacia el este. Fijaros cómo este camino que bajaba hacia el puerto, por así decir, romano, hacia el Portal, acaba, en cierta manera, perdiendo fuerza, y es esta bifurcación que va a buscar Sol, la que va a definir es en la calle empedrada. Y también otra cosa importante, que quería decirlo antes de empezar el recorrido, es que en estas manzanas ya San Telmo es sin duda un núcleo medieval de reconquista, y muy pronto tuvo tanta pujanza que se formaron estas manzanas a lo largo de viejos caminos. Pero en esta calle Sol se detecta ya una parcelación, es decir, que ya se vendieron parcelas, probablemente en principio todas iguales, o luego habría quien compraría una parcela y la dividiría en tres, pero fijaros que hay ya una línea clara trasera, es decir, que casi se puede decir que estamos hablando de una fundación de una ciudad dibujada, porque fijaros que el número de parcelas es enorme, es una longitud enorme la de la calle del Sol. Y también en estas, fijaros que estas quedan deformadas por viejos caminos, probablemente algunas serán huertos de cultivo, pero donde también se intenta establecer una parcelación, hasta chocar con esta otra, donde se produce, como veis, el choque de viejas parcelas. Esto es muy interesante porque se podría hacer una investigación de ver quién dibujó este plano. Fijaros que hasta uno podría pensar que es un plano simétrico porque tiene estas parcelas y tiene estas otras pegadas al camino de la empedrada, donde ya probablemente habían nacido otras casas. Es decir, que aquí se está escondiendo una ciudad dibujada, pero que la pobre pasó que se quedó truncada Campana y se quedó truncada Sol. Es decir, las dos tienen la misma historia, por así decirlo. ¿Veis? Ambas han sido truncadas por la fuerza que tuvo la Plaza de las Angustias. Muy bien, pues vamos a empezar el recorrido. Va a ser un poco largo, pero en la Puerta del Sol. Aquí tenemos esta zona, ya hablamos de que esto, la antigua plazuela, podría tener quizá un carácter más claro de plaza, o ayudarse de la plaza que se podía generar aquí. Aquí aparece un edificio muy interesante. Fijaros que es un cubo, pero que como la alineación de la calle de la Ronda San Telmo y Puerta del Sol es diferente, él lo quiere mostrar y crea este pórtico de doble altura. Es muy interesante porque le da un carácter casi palacial. También ahí tiene este zócalo oscuro. Creo que es un edificio muy interesante. No sabemos cómo serán las viviendas, nos extrañan estos huecos tan pequeños, pero es un arquitecto interesante. Fijaros que es como una pieza palacial. Casi ya lo consideraría el primer palacio de nuestro recorrido. Es verdad que no está cuidado, pero es muy interesante. Fijaros la impresión que da este gran pórtico, este zócalo tan oscuro. Creo que es un edificio interesante. Aquí tenemos este vuelo, que es este prisma que está flotando sobre la alineación de la calle. Muy bonito. Y este prisma aquí se aligera para dar paso a la calle. Aquí aparece este maravilloso palacio, hoy pobre, muy abandonado. Y seguimos la calle de Ronda de San Telmo para llegar a donde va a empezar la calle Campana. Edificios nuevos que no aportan demasiado. Y aquí ya llegamos a la Plaza Madre de Dios, que la veremos en cuando veamos por venir. Entonces, si llegamos ya a la plazuela y teníamos la ermita que marcaba ese final de la ciudad, siempre en el final de la ciudad había una cruz, un calvario o un crucero para los viajeros que se iban, ahí pedían ayuda a Dios o a la Virgen y al volver daban gracias por haber llegado con bien. Es decir, que las cruces marcaban dónde acababa la ciudad y dónde empezaba el campo. Luego esta cruz se convirtió en esta ermita, la ermita de la Yedra. Entonces vamos a entrar y vamos a recorrer esta primera calle para luego seguir por Sol. Esta es la calle, que como veis estos bloques agobian muchísimo, no responden más que a la altura de Ronda de San Telmo, y aquí vamos llegando a esa esquina. Fijaros qué interesante la pieza que aparece en vuelo allí. Aquí tenemos este maravilloso palacio fantástico, el segundo palacio de nuestro recorrido. La pena, fijaros la altura de los huecos, qué fantástica. La pena es que no está cuidado, ya lo veis. Pero fijaros qué impresionante tuvo que ser cuando colgaban de aquí las cortinajes o las persianas que colgaban de estos grandes palacios.
Fijaros qué bonito el gesto que tiene este edificio de mirada a la esquina. Fantástico. Mirar la sillería del palacio. Un gran palacio. Esperemos que esté protegido. Y ahí seguimos y llegamos. Esta es la calle Pañuelo. Dicen que había fabricantes de pañuelos. Y ya llegaríamos a Porvenir. Con lo cual seguimos ahora por Sol. La plazuela, la ermita de la Yedra y empezamos el recorrido. Fijaros que aquí hay arbolado plantado, un poco disperso, pero bueno, es una calle más o menos con intención de estar cuidada y con cariño. Fijaros que aparecen a veces en casas aparentemente más humildes, aparecen estos gestos muy típicos de Jerez, de los portalones, que muchos de ellos ocultan portalones de sillería. La pena es que muchos están pintados y recubiertos de yeso. Aquí tenemos ese bloque que veíamos también en la calle Empedrada, que recuerda a otro bloque que había en Paseo María Cristina. Fijaros que aquí aparecen casitas aún en planta baja, indicio de cómo era el barrio en sus comienzos. Aquí ya aparece una casita, la típica de la arquitectura isabelina, que tiene pintadas sus cornisas, pero que probablemente son todas de piedra. Sería muy bonita si se sacara la piedra. ¿Veis? Es una casa con 3 grandes huecos. Mirad las barandillas siempre curvas, de la época un poco isabelina del romanticismo español, y la fantástica cornisa que completa. Seguimos, y aquí aparece la primera callejita que va a ir hacia Porvenir. Vamos a seguirla. Marimata. Estamos aquí. Seguimos. Fijaros que aparece aquí una casa enigmática. Fijaros la altura de la planta baja y también la altura de la planta primera. Esas grandes alturas son alturas palaciales, de grandes casas. Fijaros también la composición simétrica de la fachada. La puerta, que está pintada, pero quizá esconda la que fue en su momento una casa importante. Hoy muy abandonada. Seguimos, aparecen solares vacíos de derribos, pero fijaros, aquí esta casa esconde un portalón de sillería. Debió ser también otra gran casa, que tiene las barandillas nuevas, pero probablemente oculte un gran caserón. Y seguimos, ahí vemos ya Porvenir. Vamos a ver qué nos depara. Fijaros qué maravillosa casa isabelina, muy cuidada en este punto. Los balcones curvos, rejería sencilla, estas ménsulas que probablemente son de piedra, al igual que estas otras ménsulas, pero es curioso el alero de ladrillo que se ve muy poco en Jerez. Un alero que en Jerez estamos más acostumbrados a las grandes cornisas. Seguimos y aparece otra casa antes de llegar a Porvenir. Fijaros con una rejería muy típica. Esta rejería pienso que ya en parte se hacía con moldes, con lo cual tenía menos valor, pero bueno, no lo sé. Esta es típica rejería del siglo final del XIX español. Fijaros que tiene el elemento tan jerezano de la madera en el pasamanos, por así decir, y una reja que complementa. En una casa interesante. Y ya llegaríamos a Porvenir. Bien, pues sigamos por Sol. Aquí vamos viendo casas sencillas, pero fijaros, muchas esconden portalones, probablemente de sillería, que están ocultos. Fijaros en esta casa, la rejería que tiene en la barandilla, una rejería casi de casa palaciega, de gran casa burguesa. Ahí lo vemos. Aquí tenemos casas más modernas, se notan enseguida por este tipo de barandilla, pero fijaros la celosía, que no sabemos si es típica de Jerez, era típica en el siglo XVIII en Jerez, estas celosías, pero la verdad es que enriquecen muchísimo las fachadas. Seguimos. Aquí otra casa más o menos nueva, pero que ha retomado el tema de la arquería. Y aquí tenemos también otro portalón y los aleros de ladrillo que no son muy típicos de Jerez. Esta es la casa que os decía, que ha tomado un tema muy bonito, que es la arquería. Hemos contado de momento unos 10 palacios de arquerías en Jerez. Esta es una casa nueva. La diferencia entre las barandillas viejas y las nuevas es que las nuevas muchas veces son de tubo hueco, y eso se nota mucho respecto a la rejería antigua. Dejamos ya esa casa y tenemos esta otra casita
muy sencilla y muy digna con esta composición. Estos barandillas ya no son de forja, se hacían con molde. Es una moda que vino de Francia y realmente son menos meritorias, pero sí que tienen muchísima densidad y muchos palacios los veremos con estas barandillas. Pero fue una pena que se abandonase la forja que tan maravillosos resultados había dado en Jerez. Tenemos una casa que no sabemos hasta qué punto es antiguo o moderno las molduras, pero fijaros que es también de forja, de molde, con el pasamanos típico jerezano. Hay muchas casas que veréis que tengo mis dudas sobre si son antiguas o nuevas, porque muchas dan el pego. Mirad qué portalón tan fantástico. Estará sin duda otro palacio, otra entrada a un palacio que tuvo peores, se perdió su piso superior. O nunca se completó o probablemente se arruinó la casa. Nos metemos por la calle Maríñiguez. Estamos aquí, estamos ya, creo que aquí ya. Y nos encontramos otra casa que muchas veces me entra la duda. ¿Son casas nuevas o son casas antiguas? Estas son viviendas, ya veis, ya está toda reformada, con patios. Fijaros la densidad del barrio. En origen no era así. En origen todas estas casas llegaban hasta una profundidad y casi la mitad de su parcela era un jardín, un descubierto, un corral. Fijaros la densidad que se está produciendo con viviendas interiores. Yo creo que esa ordenanza tendría que desaparecer de Jerez porque está produciendo barrios que van a ser inhabitables en un futuro, cuando en origen esto eran jardines. Nunca había viviendas interiores en Jerez y ahora la ordenanza lo permite. Aquí tenemos otra casita también. Fijaros cómo la celosía ennoblece elementos que son todos nuevos. Ahí tenemos otra gran casa. Fijaros, sin embargo, la rejería es muy, muy sencilla, y sin embargo, fijaros, esa rejería es más antigua que la rejería del balcón principal, parece. Ya hace la curva. Bueno, es muy, muy elegante esta casa. Y llegamos a otra más pequeña, pero también muy noble. Fijaros con este detalle del romanticismo español, la barandilla curva en las esquinas, igual que estos. Fijaros lo que vuela, lo que se atrevieron a volar. Fijaros que en el barroco español en Jerez no se atreven a volar tanto. Vuelan una cornisa para el balcón y luego aparece en la rejería que hace aumentar el vuelo. Pero en época isabelina se atreven a volar muchísimo, con gran riesgo, porque claro, son piedras que están trabajando en vuelo, se atreven a volar muchísimo. Bueno, mirar también las molduras del balcón principal. Otra casa que también es un palacio, sin ninguna duda. Seguimos. Aquí vemos esta gran, que la trataremos cuando tratemos por venir, esta gran construcción más o menos nueva y calle Ariñiguez que acaba ya por venir. Y ahora seguimos por Sol de nuevo. Fijaros que ya vamos a llegar enseguida pues, a la Plaza de las Angustias por las transversales. Seguimos con Sol, portalones moldurados, con un gran balcón, en muchas de estas casas que son dignísimas. Son grandes casas. Seguimos otra gran moldura, una gran puerta muy ancha, y veis el gesto típico de Jerez, muy típico de Jerez, que es la moldura más comedida y luego el suplemento que queda muy bonito, la verdad. Aquí tenemos otra casa que, fijaros que sale respecto a la alineación, eso indica que la alineación es más antigua y ha sido transformada, pero con mucha dignidad. Ya veis cómo la celosía, de cierta manera, completa mucho el hueco. No sé si es típica de Jerez, da la impresión que no, pero dignifica muchísimo la fachada. Aquí la tenemos, vemos que ha sido, fijaros qué pena, vivienda interior, vivienda interior, vivienda interior, vivienda interior. Esto no era así. Antes tenía que haber sido así, la mitad jardín y no admitir viviendas interiores. Seguimos, aquí tenemos otra gran casa, unas molduras preciosas. Si sacáramos la piedra, quitáramos la pintura, veríamos que como este Jerez que nos parece tan popular pasaría a un Jerez de muchísima más nobleza.
Tenemos otra casita, otra. Llegamos ya enseguida. Esta es la que viene, ya veis, desde el Palacio del Marqués, que desciende por aquí. Tenemos una gran casa de esquina y una nueva es con la farmacia. Veis los balcones en barandilla curva, muy típicos de este siglo XIX español, que fue un siglo, a pesar de las guerras carlistas, de la Guerra de Independencia, pues fue un siglo en que España duplicó su población, fue un siglo de un desarrollo enorme, ferrocarriles, se crea la industria. España dio un salto de gigante. Nos vamos por esta calle, por la calle Granados. Fijaros, otra casita de esta época, con estos barrotes de anillados. Enfrente tenemos otra más austera. Fijaros lo que vuelan. Estas es piedra. Esto con la piedra vista sería una casa fantástica. Seguimos, una casa reformada, pero bueno, cumple muy bien su papel. Yo a veces no sé qué decir si las viviendas nuevas, que son tan respetuosas, si están bien o están mal. A mí me enseñaron que no estaba bien algo moderno imitar lo antiguo, pero a veces me entran mis dudas. Porque si se crea una ciudad muy digna, aquí tenemos otra casa, fijaros qué bonito. Esto lo vimos en un palacio, en otra lección, elemento. Creo que habría que decir todas las casas que vuelvan a poner sus cortinas, sus lonas, pues se les reduce la contribución a la mitad, por ejemplo, y se llenaría Jerez de colores. Porque no solo eran persianas, también serían cortinas, serían esteras. Ya llegamos poco a poco. Aquí aparece otra casa con arcos rebajados, muy típicos de esta época. Fijaros que casi todas las bodegas usan este arco, se usa mucho en el siglo XIX. Esta casa también con la piedra vista sería una casa fantástica. Llegamos a una casita que, perdón, fijaros, es una casita que forma parte de un movimiento que se dio, empezó en los años 30, tuvo que ver con el noucentismo catalán, era una vuelta a un clasicismo mediterráneo, pero se mezcla con el racionalismo y el movimiento moderno y sigue en los años 40, casi hasta los 50. Es una arquitectura que a mí me apasiona porque está muy poco valorada, porque algunos la consideran como muy clasicota, otros piensan que es un moderno mestizado, pero es una época fantástica. Mirar el número, que es un número claramente como art deco racionalista, maravilloso. El arquitecto que dibuja este número está claro que él podía hacer una arquitectura fantástica, pero aquí ha optado por hacer una arquitectura clásica. Pero fijaros los materiales, la dignidad de los materiales, de los mármoles. Era una arquitectura, yo quizás que me influyó que de pequeño viví en una casa parecida a esta y me parecía maravilloso, porque tiene una escala normalmente muy grande, están muy bien distribuidas. Bueno, fijaros la barandilla. Son casas fantásticas, ¿veis? Son casas que tienen mucho del racionalismo, estos grandes proas, pero a la vez están mezcladas con el clasicismo. Es un poco lo que le pasó a Picasso en su época de vuelta al clasicismo. Y son casas fantásticas. La considero un palacio esta casa. Es verdad que no es jerezana, que no tiene nada que ver con Jerez, que es muy alta en esta calle, pero es una gran casa, sin ninguna duda. Fijaros el cariño con el que están hechos los huecos. Todo, el cariño de las molduras. Son casas fantásticas. Están poco valoradas por los arquitectos que hacen los catálogos y creo que hay que empezar a valorarlas. Aquí acaba ya la calle Granados y seguimos ya. Aquí tenemos esa casa. Seguimos por Sol. Fijaros que ya solo nos quedan 2 manzanas. Seguimos por Sol con casas más o menos nuevas, de nuevo con las celosías en los... Fijaros la elegancia que produce estos elementos. Y aquí tenemos unos curiosos miradores, transformada a su planta baja, que es curioso, hay muy pocos miradores en Jerez, pero vemos la moldura, una moldura fantástica. Probablemente aquí hubo una gran casa. A su lado tenemos estas ménsulas fantásticas con una rejería que luego ha sido muy imitada. Primero este tema tan bonito que indica que esto no es molde, esto es forja. ¿Veis? Ha sido retorcido el cuadradillo para darle esa vibración. Y bueno, y mirad qué bonito el capialzado del hueco. Fantástico. Es una pena que es falso, es detrás hay un jardín, un gran jardín. Ahí tenemos otra puerta.
Y seguimos por la calle. Otra casa también que tiene unas dimensiones muy grandes, también con ese tipo de balcón en curva, muy típico del mundo isabelino y de Alfonso XII. Aquí tenemos, ¿veis? El arco rebajado que aparece en casi todas las naves de bodegas. Y sigue la calle, pero vamos a bajar por Molineros. Por Molineros, que ya es muy cortita, tenemos este gran palacio. Fijaros qué sorpresas nos dan estas casas. Gran palacio hecho en sillería maravillosa. Mira el tema tan bonito del vuelo en metal sobre la cornisa de piedra. Y la galería alta. Bueno, ya veis que es una sillería preciosa. La galería alta. Este considero yo que era el noveno palacio de arquerías que hemos encontrado. Sería curioso marcar un recorrido en Jerez buscando los palacios de arquerías. Dije en otra lección que la arquería, según mi profesor Íñiguez, nace en Navarra y Aragón, en el Valle del Ebro, de tradiciones árabes o romanas. Es muy en el origen del mundo islámico, de la arquitectura islámica, aparece la arquería, pero también había villas romanas que la habían tomado. Pero luego no se sabe por qué desaparece, vuelve a aparecer en el Valle del Ebro y según él, tras la Reconquista, los alarifes o albañiles navarro-aragoneses que vinieron a Andalucía, pues hacen que aparezca la galería en tierras andaluzas. Hay en Granada, en muchas ciudades de Andalucía hay esa galería, pero no es dominante en Andalucía. Y ya estamos llegando a la Plaza de las Angustias, como veis. Y ya solo nos queda el último tramo de sol y luego veremos. ¿Veis? Habíamos dejado aquí. Y aquí tenemos algo asombroso. Fijaros, esta casa, aparentemente tan... Fijaros qué palacio esconde. Bellísimo. Un friso romano fantástico, con un huequecito. Y mirad este otro gran hueco con el balcón y con el capialzado maravilloso. Esconde un palacio con desniveles, apasionante. Quizá el hecho de estar pintado y oculto aún le da más poesía. Porque enfrente tenemos otro gigante, otra maravilla, fijaros. Qué bien queda la moldura y luego, sin ningún temor, el vuelo en rejería del balcón o de las rejas. Y mirar, vuelve a aparecer la galería. Y siempre que aparece la galería, como es natural, ya no aparecen las cornisas, sino que aparece el juego de aleros de ladrillo, que es típico del mundo de estos alarifes, que muchos eran moriscos, que trabajaban muy bien el ladrillo. Este alero podía estar en Aragón, en la Ribera de Navarra, o en Granada, y aparece en Jerez. Y no es muy típico de Jerez este alero. De Jerez es típico el mundo clásico de la cornisa, en esos antepechos. Bueno, fijaros qué maravillosa portada, con la fecha de 1760, el guardapolvo, y qué pena que han perdido sus persianas, sus cortinas, sus toldos, sus lonas. Sería muy bueno recuperar. Aquí está la tontería que obliga al ayuntamiento a meter las bajantes rompiendo las fachadas. Y pasamos y al lado tenemos otro palacio elegantísimo también. Fijaros, de aquí, de este dibujo, proceden muchas barandillas nuevas. Qué forja tan bonita tiene esa reja. Da gusto encontrar estos palacios. Estas puertas, algunas serán de madera de caoba. Cuando se les quita la pintura, luce la madera con todo su esplendor. Fijaros cómo vuela sin ningún temor el balcón. Mirad qué bonito esos elementos casi neoclásicos de sujeción de los toldos. Y enfrente tenemos, que no habíamos visto antes, esta maravillosa ventanita. Esto casi cuenta lo que es Jerez. Esta pequeñísima ventana con el capialzado, la reja, fantástico palacio. Y tenemos un enigmático palacio neoclásico moderno. Y llegamos ya al final de la calle Sol, que como veis quedó truncada por esas construcciones. Pero en origen esta calle venía desde la Puerta Real, desde el Arenal. Y al ser truncada, pues la calle se empezó un poco, de cierta manera, a morir. Es decir, que se truncó porque el camino que llevaba hacia el puente de la Cartuja, pues había dejado de tener vitalidad y la vida se marchó a porvenir. Este es el recorrido que hemos seguido y ahora vamos a volver a lo que nos faltaba, la calle Campana.
Vamos a recorrerla. Luego volveremos a ese final de sol que nos esperan muchísimas sorpresas. La calle Campana, ya veis que empezaba con edificios más humildes, unos edificios interesantes de ladrillo, más modernos. Y aquí enfrente tenemos un portalón fantástico. Portalón fantástico. Fijaros la cornisa que aparece ahí, luego sustituida por un alero de ladrillo. Es decir, el palacio se ve que vino a menos. Si seguimos, aquí aparece otro gigante maravilloso que está, quizá el hecho de que esté abandonado aún le da más poesía. Fijaros qué impresionante casa, fijaros qué emocionante, con mirar la rejería de muchos palacios, la cornisa típica, fantástico. Mirar la altura de los huecos y la altura acentuada por la reja. Maravilloso esta casa. Simétrica, perfecta. Y enfrente tenemos otra, también con una escala muy bonita. Aquí el balcón es ya isabelino. Fijaros que aquí no hay apenas moldura de piedra, sino que está incrustado el acero, el hierro. Es también una composición simétrica. Cuando veáis mucha pared entre huecos, eso es que las habitaciones son muy grandes y eso indica palacio antiguo. Frente tenemos una zona más casas abandonadas, pero fijaros este signo del portalón tan bonito, tan típico de Jerez. Es decir, a veces no hace falta que sea de sillería, basta la intención. Aquí tenemos un garaje heredero del racionalismo, con esos huecos en lo alto, muy típico de los años 30, 40. Es muy bonito, lo que pasa es que es muy alto la escala del garaje, pero no hay muchos edificios en Jerez así. ¿Recordáis esa fábrica de harinas que vimos? Y enfrente tenemos una casa también, fijaros que era una gran casa, con sillería, su fachada. La pena es que está abandonada. Al lado tenemos otra con rejería de anillada. Seguimos por este punto que ya pasamos. Seguimos la calle Campana. Aquí tenemos muchas casas. Aquí aparece otro, fijaros. Qué pena a veces la pintura, porque aquí hay otro gran portalón que probablemente sea de sillería, con una cornisa muy bonita, y al final forma una casa con ese eje de simetría. Ahí tenemos esta casa moderna que se ve, le sobra un piso, pero bueno, es bonito el contraste de balcón y celosía. Seguimos y va a aparecer otro palacio. Sería el número 11 de nuestros palacios de arquería. Fijaros qué portada tan preciosa. La pena es cómo está pintado. Mirar la elegancia de esa rejería para sujetar los toldos. ¿Cómo sería esta ciudad con toldos protegiendo del sol? Mirar la portada preciosa, fantástica, y la arquería. Otro gran palacio. Fijaros cómo vuela muchísimo el balcón principal sin ningún temor. Y fijaros, sin embargo, qué sencilla es la rejería de los balcones. A veces la sencillez no indica que sea moderna, sino mirar aquí los balaustres sobre el pasamanos y bueno, la arquería que os decía. Seguimos por la calle y aquí aparece otra casa también con grandes dimensiones, pero que enfrente tiene la portada con otro balcón flanqueado por... Qué típico de Jerez es el gran balcón flanqueado por dos grandes rejas. Fantástica, transforman una casa en un palacio. Alguien diría, bueno, es que usted llama palacio a cualquier casa. No llama a cualquier casa. El tener esta portada ya le da una nobleza, que una casa así ya es un palacio, sin ninguna duda. Enfrente teníamos esta, que quería que la vierais porque aparentemente pasa desapercibida, porque no tiene portalón, pero es muy interesante esta casa. Sus huecos simétricos. Aquí tenemos otro palacio, claro que impresionante la unión de portada con las ménsulas. Aquí pues se ve que la barandilla es moderna, porque probablemente en origen habría volado muchísimo más. Y enfrente tenemos algo que va a mostrar cómo se hacen las cosas con cariño.
Fijaros qué bonita la puerta de entrada y la del garaje. Muy, muy bonito. Y también respetando un poco la arquitectura jerezana. Por eso a veces pienso, bueno, es malo que una casa rehabilitada, nueva, pues muestre estas características antiguas. Yo creo que a veces es muy bueno, ¿verdad? Seguimos. Ahí tenemos el Palacio de la Casa de Arquerías. Esta otra casa que también, fijaros, tiene dos arquerías distintas. Es una casa de muchas dimensiones. Fijaros lo larga que es. Sigue estas arquerías, que lo trataremos por venir. Llegamos a otra gran casa. Fijaros también qué austeras son los barrotes. Está muy bien que se vayan rehabilitando poco a poco, porque la calle Campana, como veis, tanto Campana como Sol tiene un comienzo muy, muy malo desde Puerta del Sol. De cierta manera, la zona de Puerta del Sol necesita un retoque, porque fijaros que hay muchas casas que se están rehabilitando y no son calles abandonadas, y muchas de ellas ya veis que ocultan viviendas totalmente nuevas, ¿no? ¿Veis? Ahí no se ve, pero se ve lo mal que comenzó Campana y sin embargo cómo va mejorando al acercarnos hacia el final. Tenemos otra casa muy bonita. Fijaros este diseño que es casi art déco, casi modernista, y sobre todo los paños tan altos, la gran cornisa, es elegantísima esta arquitectura. Me gustaría que la arquitectura moderna tuviera esta elegancia. Aquí tenemos otra casita rehabilitada con celosías. Los huecos, fijaros qué altos son. Da gusto. Aquí tenemos enfrente una nueva, pues que bueno, ha recuperado los elementos antiguos. Llegamos a la casa esta que nos gustaba tanto, a pesar de que rompe la escala de la calle, y ya llegamos al final. Aquí acaba la calle Campana. Bueno, estábamos aquí. Y ahora vamos a acabar donde nos quedamos, en el final de Sol, porque nos vienen muchísimas sorpresas. Este era el final de Sol, donde fijaros ya el gigante que aparece aquí. Estos balcones, que son hechos con moldes, son muy exagerados, muy franceses, pero aparecen mucho en la arquitectura española del XIX, en las casas más exageradas. Fijaros, ahí está el dibujo que hemos visto en muchos de las rejerías de las casas de Campana y de Sol. Bueno, fijaros qué hueco, es un verdadero palacio de ensueño este, fijaros. Qué suerte que esté rehabilitado, mirar, decoración exageradísima. Ya se ve que era un arquitecto muy exagerado, con este gesto hinchado de la rejería esta, que procede de París. Fijaros los maravillosos miradores que por suerte no han sido sustituidos. La celosía, es decir, estos palacios toman la celosía, se llama esta celosía a veces mallorquina, se cree que su origen pudo estar en Mallorca, pero también se usa mucho en el norte de España y luego por todo el Mediterráneo francés y en Italia también. Fijaros qué palacio tan fantástico. Estamos en la calle Pedro Alonso. Todo esto indica que no solo es la cercanía a la calle Porvenir, que tenía mucho prestigio, Corredera, sino que también subiendo hacia la Cruz Vieja había muchísimos palacios. Es decir, que el barrio de San Miguel tenía prestigio en este siglo XIX y a finales. Es impresionante esta casa. Y si empezamos a subir, solo veremos la acera izquierda, la derecha la reservamos para otra lección. Claro, aquí tenemos una casita más bajita, la hemos visto antes un poco aquí, y vemos cómo valora mucho más Pedro Alonso que valora la calle Campana. Perdón, Sol. Fijaros, es una casa con unas molduras, una rejería muy más exagerada, pero también muy, muy bonita. Pero es que además, fijaros, la que viene a su lado, a pesar de que es más sencilla, también tiene esta rejería de molde, de fundición, unos huecos fantásticos con estas molduras, que en alguna ciudad esas molduras se hacían en madera. Bueno, estas puertas son puertas que en madera vista son muy bonitas. Estas molduras en algunas ciudades son de madera. No sé si estas grandes piezas son de mármol o son de piedra, fijaros qué atrevidas vuelan sin ningún elemento de sujeción. Apenas que los miradores son de aluminio. Y estas piezas
que no sé bien qué bonitas son. ¿Sería para unas luces o para...? Fantástica, qué época tan fantástica. Yo cada vez admiro, no era partidario, no era un siglo que me atrajera mucho, pero el siglo XIX me está comprobando que fue un siglo extraordinario para España. Y donde la arquitectura, que en parte era ecléctica, en parte ya estaba muy influida por Francia, pero es extraordinaria. Aquí tenemos otro palacio con estas grandes molduras, ménsulas. Fijaros, con estos maravillosos. El arte isabelino español tiene la fuerza que había tenido el neoclasicismo español. Fijaros que aquí hay barrotes herederos del barroco español, barrotes de pera, fantásticos. Tiene muchísima fuerza. Son grandes casas palaciegas, con estos impresionantes miradores, que es algo venido del norte. El mirador parece que nace en América, hay quien dice que procede de los barcos, de los antiguos barcos que tenían toda esta zona de madera y cristal, que se retomó en La Habana, luego en La Coruña y por el norte de España, y descendió hacia el sur, porque parece más de climas lluviosos. Fijaros este color tan bonito, este verde, no sé cómo llamarlo, este verde de Jerez tan elegante. Bueno, fijaros la secuencia, se ve que está parcelada, se ve alguien parceló de palacios, muchos de ellos ya rehabilitados. La pena es que muchos han avanzado demasiado. Si estos palacios hubieran respetado esta línea de jardines, serían maravillosos. Miraros enfrente la brutalidad de estas construcciones con todo viviendas interiores, una salvajada. Seguimos. La puerta y este ha gastado todo en su rejería, con los huecos pequeñitos arriba. Otro palacio, no sé si esto será hormigón o será piedra. Si es piedra es una exageración, porque luego mirar qué sencilla es casi es neoclásica esa composición. Fijaros siempre los huecos de arriba pequeñitos ya, mucho más pequeños, para hacer ennoblecer la planta primera. Enfrente tenemos, veis, esta arquitectura moderna que a mí me parece un poco simple. Ya sé que trata de ser respetuosa, pero uno ve la escala y se da cuenta que fijaros qué bajitos son los huecos. En fin, si uno compara las dos, pues sale ganando la antigua, ¿no? Otra casa, a pesar de su estrechez, tiene el elemento típico de Jerez, el reja con su mirador y el gran balcón. Y llegamos a otro gigante que es impresionante. Esta casa podía estar en el centro de Madrid, de Barcelona, una maravillosa casa con este almohadillado, casi Belle Époque, y con estos, ya esta es casita ya que se ha alejado ya más del neoclasicismo, con estos impresionantes miradores de cristal y hierro. Y esto probablemente es ya fundición, no estoy seguro, pero probablemente ya son elementos de fundición, aunque también pueden haber sido hechos en forja. Pero bueno, fijaros qué bonitos estos elementos. Sí, esto tiene que ser todo ya fundición, con un molde. Fijaros qué casas, qué época, ¿verdad? Habría que poner música de esta época y leer los escritos de esta época. Es la época en que aún teníamos Cuba, teníamos Filipinas, Puerto Rico. Aquí vemos cómo van avanzando. Algunas, por suerte, han mantenido un poquito de jardín, pero más bien parece que son los de la otra calle. Seguimos. Fijaros la arquitectura moderna, qué tosca es comparada. Me da pena pensar qué hubo aquí, qué casas hubo aquí. Lo averiguaremos cuando entremos en el barrio de San Miguel, porque si hubiesen sido como estas, habría sido un delito tremendo haberlas derribado. Ya veis que la arquitectura moderna es un salto a la abstracción, a una cierta tosquedad enorme, porque es comenzar de cero. Y se perdió todo esto. Es verdad que ya no había artesanos, los jornales eran muy caros, todo se hace industrial y abstracto y se empobrece muchísimo. Mirad qué portal, qué ménsulas. Me pregunto, ¿estas ménsulas son de piedra? Ahora el vuelo tremendo del hueco.
Se ve que era un arquitecto muy exagerado, quizás sea el mismo que en la primera casa que vimos de Pedro Alonso. Miradores. Fijaros qué casas, qué secuencia de casas, una tras otra, subiendo Pedro Alonso. Y ya llegamos a la última, que es ya, fijaros, también muy exagerada en sus grandes ménsulas. Casi roza la Belle Époque en la Belle Époque. Muchas veces esto ya es época de Alfonso XII, de María Cristina, de María Cristina, la madre de Alfonso XIII. Mirar los miradores. Sí, quizás sea el mismo arquitecto del primer palacio. Fantásticos miradores. Claro, todo esto va con las vajillas, con los vestidos de las damas, con los bailes, con las carrozas. Va ligado a ese mundo fascinante. Mirar qué bien cómo ha retomado el tema de el barandado sobre el balcón. Y fijaros, bueno, esto es impresionante, claro. Esto en Madrid hay algunas casas así, no muchas, ¿eh? No muchas. Fantástica. Me pregunto si eran casas de una única familia y arriba dormía probablemente la servidumbre. Y bueno, fijaros aquí la celosía que vuelve a aparecer. Es un mundo fantástico. No sé si es el mundo de Proust o Proust es un poquito posterior, pero es de esta burguesía que, de cierta manera, levantó muchísimo a España. Le dio una época de riqueza enorme. Es verdad que también aquí empezaban ya las diferencias sociales enormes entre trabajadores y burguesía, pero no podemos renegar de esta belleza tan fantástica. Aquí llegamos ya a la placita de la Cruz Vieja, que la vimos en la lección anterior. Fijaros, a pesar de su estrechez, con qué elegancia domina este rincón de la plaza. Fantástico. Y cuando aparecen los naranjos, ya es ese jardín que está faltando. Todos estos palacios tendrían que tener un gran jardín detrás. Y bueno, con esto quiero acabar esta maravillosa fotografía de esta arquitectura espléndida, heredera de un neoclasicismo, pero con la dulzura ya del romanticismo español. Y bueno, quería acabar diciendo que hemos sumado, en el recorrido que hemos hecho, hemos sumado 48 palacios en esta charla. Como teníamos 504, estamos ahora mismo 552 palacios en Jerez. Muchas gracias.